Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido Pastor Lizardo, y saludos y bendiciones a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios, que siempre están con nosotros, esa familia especial de la emisora digital Apostelo Radio, y también de los que están suscritos en nuestro canal de YouTube, el canal del Pastor Alex Lizardo y de su servidor, el canal de Denis Mercedes. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy es lunes, Pastor Lizardo. Hoy es lunes 20 de diciembre. ¡Wow! En 11 días, Pastor, amigos oyentes, se acaba el año. ¡Tremendo! ¿Qué puede hacer usted en 11 días? Bueno, se puede hacer muchas cosas y se puede renovar bastante la vida espiritual en ese tiempo. Bueno, hoy lunes 20 de diciembre, vamos a ser bendecidos con la lección bajo el título El pecado de Moisés, la segunda parte. En el día de ayer, usted te recordará, amigo oyente, que tuvimos la primera. Hoy vamos a continuar viendo cuál fue el fallo que hubo con Moisés, qué dijo, qué no dijo, qué hizo, qué no hizo. Vamos a seguir aprendiendo lecciones para ser mejores creyentes, para la gloria de Dios. A donde quiera que usted se encuentre, amigo oyente, acompáñeme a hablar con el Señor. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de estudiar tu palabra. Quiero pedir la presencia de tu Espíritu Santo que esté con nosotros, que puedas ayudarnos a entender, que nos bendigas con tu palabra, que nos enseñe para enseñarle a otros también. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en todas sus peregrinaciones, los hijos de Israel estuvieron tentados a atribuir a Moisés la obra especial de Dios, los milagros portentosos que se habían efectuado para liberarlos del yugo egipcio. Llegó un momento que acusaron a Moisés de haberlos sacado de la tierra de Egipto. Era bien cierto que el Señor se había manifestado maravillosamente a Moisés y lo había favorecido especialmente con su presencia. A Moisés, Dios le había revelado su extraordinaria gloria. En el monte lo había hecho participar de un momento de intimidad sagrada con él y había hablado con Moisés como un hombre habla con un amigo. Pero el Señor había dado una prueba tras otra de que era él mismo quien estaba trabajando para la liberación de Israel y no Moisés. El día de ayer vimos que cuando Moisés dijo: ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Moisés virtualmente dijo al pueblo que estaban en lo correcto al creer que solo él, es decir, solo Moisés, estaba haciendo las obras portentosas que se estaban realizando en favor de ellos. Esto determinó que Dios demostrara a Israel que tal declaración de Moisés no estaba fundada en la verdad. Y para desvanecer esto para siempre de la mente del pueblo, la idea de que un hombre lo estaba guiando, Dios estimó necesario permitir que Moisés muriera antes de que entrara en la tierra de Canaán. ¿Qué tal, Pastor Denis, si vamos a la Biblia, Números capítulo 20, los versos 2 y 13, y miramos acá qué razón específica le dio el Señor a Moisés por la que no podría cruzar a la tierra prometida debido a lo que hizo? Vamos también a mirar Deuteronomio capítulo 31, versículo 2 y capítulo 34, versículo 4. Pastor, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, Pastor. Vámonos de inmediato entonces a leer a Números y a Deuteronomio también. Comencemos por Números 20, los versículos 12 y 13. Dice la santa palabra de Dios: Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él manifestó su santidad
en medio de ellos. Ahora leo a Deuteronomio, el capítulo 31, el versículo 2. Les dijo: ya tengo 120 años de edad y no puedo salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. También leemos el capítulo 34, versículo 4 del mismo libro. Y le dijo Jehová: esa es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Muchas gracias, pastor. Según este pasaje, el pecado de Moisés implicaba algo mucho más que solo su intento de ocupar el lugar de Dios, que obviamente, pastor, eso era malo de por sí. Moisés, a pesar de eso, mostró falta de fe, algo difícil de esperar en alguien como Moisés. Después de todo, este era el hombre que desde la zarza ardiente en adelante había tenido una experiencia con Dios diferente de la mayoría del pueblo. Sin embargo, pastor Denis y amigos oyentes, según el texto, Moisés no creyó en Dios, es decir, mostró una falta de fe en lo que el Señor había dicho y como resultado fue incapaz de santificar a Dios ante los hijos de Israel. En otras palabras, si Moisés hubiera mantenido la calma, si Moisés hubiese hecho lo correcto al mostrar fe, al mostrar confianza en Dios en medio de la apostasía, habría glorificado al Señor ante el pueblo y nuevamente había sido un ejemplo para ellos de verdadera fe y obediencia. Fíjate también, pastor, que Moisés desobedeció lo que el Señor le dijo específicamente que hiciera. Para saber qué fue lo que Dios le pidió a Moisés que hiciera, vamos a leer Números capítulo 20, versículo 8. Pastor, por favor, ayúdenos en la lectura de este texto. Claro, pastor, vamos a leer a Números 20, el versículo 8. Toma la vara y reúne a la congregación tú con tu hermano Aarón, y habla a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Muchísimas gracias, pastor. En el versículo 9, Moisés tomó la vara como Dios le mandó. Hasta aquí todo estaba bien, pastor. Pero según el versículo 10, en lugar de hablarle a la roca de la cual el agua habría brotado como una expresión asombrosa del poder de Dios, Moisés la golpeó. Dios en ningún momento le dijo a Moisés: golpea la roca, más bien le dijo: habla a la roca. Y Moisés no solo golpeó una vez la roca, sino 2 veces, y en esto desobedeció a Dios. El pecado de Moisés, pastor Denis, consistió en desobedecer a Dios, asumir la gloria que solo a Dios le correspondía y dudar momentáneamente del poder de Dios. Por supuesto, pastor, a simple vista, quizá parezca que el juicio de Dios sobre Moisés fue excesivo. Después de todo lo que Moisés había pasado, finalmente no se le permitiría cruzar a la tierra prometida. Siempre que se ha contado esta historia, pastor Denis y amigos oyentes, la gente se pregunta por qué, debido a un acto imprudente, se le negó lo que había estado esperando durante tanto tiempo. Interesante esto, pastor, que usted está destacando. Qué poderoso hubiese sido si al hablarle fluye agua de la roca. No es tan impactante el golpearlo, porque uno pudiera decir, bueno, se movió, había tal cosa y con el toque, ¿verdad? Pero con el poder de la palabra que Dios le dio. Recuerde que todo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces el Señor le da la palabra a Moisés y le dice: habla. Y por el poder de esa palabra iba a fluir agua de la roca. Eso debía ser extraordinario si ocurría de esa manera, pastor Lizardo y amigos oyentes. Pero Moisés no lo hizo de esa manera. Comenzó bien, como puede sucedernos a algunos de nosotros, ¿verdad? Comenzamos bien, pero obviamos detalles de lo que Dios ha mandado, de lo que Dios ha pedido. Eso puede ocurrir hasta con los mismos mandamientos. Usted obedece, va muy bien, pero quiere obviar algo que ya el Señor dijo que debía hacerse de esa manera.
Pastor Lizardo, amigos oyentes, cuando se trata de salvación, cuando se trata de bendición, Dios es específico con lo que dice y con lo que hace. Y usted va a ver esos detalles. Por ejemplo, usted ve que cuando va a hacer el arca, Dios dice las medidas, dice el tipo de madera, dice con qué la va a pintar. Cuando se trata de elementos de salvación, Dios es específico, no pierde detalles. Usted recordará, por ejemplo, un milagro. Cuando Dios iba a sanar a Naamán, Dios le dijo específicamente el lugar y le dice la cantidad también. Cuando se trata de milagros, cuando se trata de salvación, de bendición, Dios no deja ningún detalle al azar para que el ser humano haga lo que quiera. Él es específico con lo que dice, Él es específico con lo que quiere. De la misma forma, Dios es específico con la salvación hoy en día. Él ha dicho 10 mandamientos. Él quiere que se obedezcan 10 mandamientos. Él ha dicho cómo quiere que se le honre y quiere ser honrado de esa manera. Yo creo que puedo aprender esa lección de Moisés al golpear la roca y obviar detalles de la palabra que Dios le había dado de forma muy especial. Amigo oyente, ya al cierre, si usted entiende esto y sabe que en salvación Dios es un Dios de detalles, escríbalo ahora en la caja de comentarios. Dios es específico en los milagros. Dios es específico en los milagros. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy lunes 20 de diciembre titulado El pecado de Moisés, segunda parte. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos permite comprenderla a través de la iluminación de tu Santo Espíritu. Oh Señor, Moisés en algún momento de su vida, bajo presión, pecó al desobedecerte y al desconfiar de ti. Ayúdanos a aprender de este incidente, a cada día confiar en tu palabra, a cada día obedecerte, a cada día aumentar nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén.